¿Qué tal, hermanos? Amigos, Dios les bendiga mucho. Le damos gracias por estar mirando este video, el tercer video que estamos subiendo a YouTube, compartiendo también a través de Facebook. Le damos gracias por sus likes a los que han estado viendo los videos anteriores a que hemos estado subiendo, el primero y segundo video. Este es el tercer video que subimos, que estamos haciendo para compartir con ustedes enseñanza, palabra del Señor, amén. Y creo que nos vendría a bien hacer una segunda parte, ¿verdad?, del tema que le pusimos al segundo video, la Biblia, la fuente de la enseñanza, amén. Gloria al Señor. Decía en el anterior video, ¿verdad?, de que hay grupos ateos, ¿verdad?, o personas simplemente que se les hace muy difícil de creer que la Biblia es palabra de Dios, que es realmente inspirada por Dios, que creen que es un libro común, es un libro que alguien inventó, alguien que se puso a escribir y lo sacó de su mente, ¿verdad?, este libro. Pero nosotros que hemos creído en el Señor y que hemos creído que esta es la palabra de Dios, la Biblia, hemos creído por fe, ¿verdad? Y hemos creído no de una manera con una fe ciega, ¿verdad? Hemos sentido y hemos experimentado en nuestra propia vida el cambio y la presencia de su Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando en nosotros e impartiéndonos esa fe, y hemos podido creer que esta es la palabra de Dios. La comunión de Dios con los hombres empezó desde Adán, ¿verdad? Con Adán y con Eva, ¿verdad? Es algo que está escrito en la palabra, en el libro de Génesis, la historia de los comienzos, ¿verdad? El libro de Génesis, que significa orígenes. Y es en este libro donde se lleva a cabo, ¿verdad?, la creación del mundo, la creación de lo que habita este mundo, y la creación más importante que el Señor hizo es la creación del primer hombre, al cual le puso como nombre a Adán. Y dice la Escritura que el Creador tenía comunión con su creación. La Escritura dice que Él se paseaba por los jardines y que Él platicaba con Adán, con su creación más importante. Quizá para muchos sea algo muy difícil de creer. Grupos ateos que no creen en esto y que lo catalogan como una fábula, como algo que fue un invento, ¿verdad?, que no es verdad, que no es cierto. Pero nosotros hemos creído que de esta manera fue como Dios inició la población de este mundo, ¿verdad?, con la creación del primer hombre. Y dice la Escritura que de la costilla de Adán formó luego a la mujer, a la cual puso por nombre Eva. No es una fábula, no es un invento, no es una mentira, es algo que está en la palabra y que lo hemos creído como algo que es real. Hay una anécdota, ¿verdad?, que hemos podido leer en alguna ocasión anteriormente, de un hombre que era ateo y se acerca a una mujer creyente, ¿verdad?, creyente en la creación del Señor hacia la humanidad, ¿verdad? Y ella le decía, ¿verdad?, que ella creía en la creación,
Amén. Este hombre no creía, entonces ella le dice, bueno, le voy a hacer una pregunta, ¿a usted qué cree que fue primero? Y es un poco como de cómico, ¿verdad? Lo que pasa en esta anécdota, ¿verdad? Pero es algo que tiene mucho de verdad, ¿verdad? Porque le dice esta mujer a este hombre, ¿para usted qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y este hombre no le sabía contestar, ¿verdad? Y se puso a pensar y no pudo contestarle la pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue primero de las dos cosas? Porque tiene que haber tenido un origen, ¿verdad? Entonces lo más lógico, ¿verdad? Vamos a sacar ya todo lo relacionado a la fe, simplemente usando la lógica, usando nuestra inteligencia como seres humanos, nuestro raciocinio, haciendo a un lado, ¿verdad?, la fe. Simplemente con ponerse a pensar, ponerse a razonar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero, el huevo o la gallina? Y ella le dijo que fue la gallina lo primero, ¿verdad? Pero ¿quién creó a la gallina entonces? Porque tiene que haber tenido un origen. Así que si fue primero la gallina, ¿quién la creó? Tiene que haber un creador. ¿De dónde procedió, verdad? Y de igual manera el hombre. ¿De dónde surge el hombre? Está la teoría de la evolución, ¿verdad? Que dice esta teoría de que nosotros descendemos de los monos. Pero es algo totalmente equivocado también, ¿verdad? El ADN de los animales es muy diferente al ADN humano. Eso ya está demostrado científicamente, ¿verdad? Así que simple y sencillamente con la ciencia se puede demostrar muchas cosas, muy aparte de la fe. Amén. Así que de esta manera es como Dios empezó a tener comunión con los hombres, con Adán. Dice la Escritura, vuelvo a repetirlo, que él se paseaba por los jardines y él tenía comunión con Adán y platicaba con él. Desgraciadamente, dice la Escritura que Dios le dejó una ordenanza a ellos, a Adán y a Eva, la cual ellos desobedecieron y vino por la desobediencia el pecado y por el pecado vino la separación del Creador con su creación. Pero Dios en su misericordia siguió con esa comunión, ya no físicamente, porque dice la Escritura que Él físicamente podía estar aquí en los jardines con su creación, con Adán y con Eva. Pero que esa comunión se rompió debido al pecado, de esa manera física. Ahora la comunión con el Señor y los hombres es espiritualmente, ¿verdad? Nosotros a través del Espíritu de Dios podemos tener comunión con el Señor. Y Él nos habla de manera audible espiritualmente. Amén. Así que Dios empieza a hablar con los hombres. Dice la Escritura que Él llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y empezó Él a hablar con Abraham para llevarlo a una tierra que Él le había prometido y a su descendencia, ¿verdad? Y dice la palabra que después de Abraham vino su hijo Isaac, y después de Isaac vino Jacob, y Dios siguió teniendo comunión con cada uno de ellos. Después viene y entra en escena Moisés, ¿verdad? Que fue con un hombre también que Dios tuvo comunión con él, y el cual, hermanos, Él le da la orden de escribir también, ¿verdad? Lo que Él había vivido con la comunión con el Señor, ¿verdad? Y de ahí proceden, hermanos, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, los 5 libros desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿verdad? Llamado también la Torá por los israelitas. Esto, hermanos,
viene a formar parte de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hay una cita, ¿verdad?, donde Dios le da la ordenanza a Moisés de escribir, ¿verdad? Es la forma en que vino a nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? A través de los hombres que tuvieron comunión con Él, y Él les dejó la orden de escribir los libros que ahora tenemos nosotros, a la cual nosotros llamamos la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Hay una cita en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Gloria al Señor. Capítulo 17, versículo 14 del libro de Éxodo. Éxodo significa salida, ¿verdad? Fue cuando salieron los judíos de la esclavitud en el pueblo de Egipto, ¿verdad? De ahí el nombre Éxodo, significa salida, ¿verdad? 17:14 dice lo siguiente: y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Amén. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Éxodo 17, verso 14. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, el cual está aquí escrito. Amén. Gloria a Jesús. Los 4 libros, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, gloria a Jesús, y Números, aunque no los dije en el orden en que están en la palabra, ¿verdad?, en la Biblia, pues son los 4 libros a los cuales Moisés escribe, ¿verdad?, teniendo él vivencia en ellos, ¿verdad? El primer libro es el libro de Génesis, que significa orígenes. Este libro lo escribe Moisés, ¿verdad?, a través de la tradición y de una forma oral, ¿verdad?, como los antepasados de Moisés, esto vino, hermanos, a través de una forma oral, ¿verdad? Se fue transmitiendo de generación a generación de manera oral, y hasta llegar a Moisés, el cual, hermanos, se da la tarea de escribir el libro de Génesis, que son los orígenes. Amén, vuelvo a repetirlo. Hay otra cita, ¿verdad?, en el capítulo 34, versículo 27, donde nuevamente también recibe una orden de escribir. Dice, el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Nuevamente recibe la orden de escribir. Amén. Dios tenía comunión con Moisés, había una comunión ahí entre ellos. Él era el que tenía el liderazgo, ¿verdad? El que fue el hombre que a través de él Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y él era el líder, era el que comandaba, hermanos, todo el gran número de personas que formaban parte del pueblo de Israel. Amén. Hay una cita más, y ya esto nos vamos a pasar, ¿verdad?, de los libros de Moisés, que son llamados también la ley de Moisés, o la Torá, ¿verdad?, como le conocen los israelitas a los 5 primeros libros de Moisés. Amén. Hay un profeta llamado Isaías, que también forma parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías fue un profeta judío, el cual Dios usó tremendamente y que tuvo también comunión Dios con él, ¿verdad? Tuvo comunión el Señor con él. Él lo llamó como profeta. Amén. Y él, hermanos, le da también una orden. En el capítulo 8, versículo 1 le dice, me dijo el Señor, Jehová o Yahweh, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbaz. Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Amén. Ahí está la orden también para Isaías de que escribiera también, ¿verdad? Y aquí está el libro que escribe Isaías.
Hay otro profeta llamado Jeremías también, ¿verdad? Otro hombre de Dios, profeta, que el Señor llama también para su servicio, el cual el Señor tuvo comunión con él también, le daba mensajes a Jeremías para que él se los compartiera al pueblo de Israel, amén. El cual le da también una orden aquí en el capítulo 30, versículo 2. Gloria al Señor, dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Amén. Esta es la versión 1960, ¿verdad? La Reina Valera. Hay mucha gente que está en contra de esta versión, ¿verdad? Hay otras versiones. En los anteriores videos hablamos un poco de eso, ¿verdad? Hay otras versiones de la palabra. Usted puede, ¿verdad?, buscar la que pues a usted más se identifique, más se sienta a gusto con alguna versión de las Escrituras, ¿verdad? Aquí recibe la orden también Jeremías de escribir también, ¿verdad? En un libro, dice la Escritura, todas las palabras que te he hablado, amén. Entonces de ahí proceden, hermanos, los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de las órdenes que Dios les daba a estos hombres para que escribieran la palabra, amén. Capítulo 36, versículo 2, dice lo siguiente también: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Amén. Esa es otra orden más, ¿verdad?, que recibe el profeta Jeremías para escribir estas palabras, las cuales ahora tenemos nosotros a nuestra disposición a través de la Escritura de estos hombres llamados por Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hay otra cita, ¿verdad? Ahí mismo también en el capítulo 36, en el versículo 28, dice: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Dice la palabra, hermanos, que este rey, al encontrar aquel libro que había escrito Jeremías, él lo quemó. Amén, lo deshizo. Y Dios habló otra vez con Jeremías y le dijo: toma y vuelve a escribir otra vez. Hermanos, de ahí la importancia de las copias, ¿verdad?, de las Escrituras. Los hombres, hermanos, se dieron a la tarea, ¿verdad?, de sacar copias a mano de las Escrituras. Era muy importante, ¿verdad?, sacar copias y no solamente tener una sola versión, ¿no?, una sola escritura de un libro, ¿verdad?, sino que había, hermanos, que escribir las copias para que aquel manuscrito pudiera conservarse, pudiera estar, hermanos, y en caso de que llegara a pasar algo como pasó en ese caso, ¿verdad?, con el rey, de que él quemó y lo destruyó el primer libro que había escrito Jeremías, y Dios le da la orden, ¿verdad?, de que volviera a escribir otra vez lo mismo. Entonces ahí es la importancia de sacar copias. Amén. Y eso, hermanos, hasta nuestros días, ¿verdad?, que se empieza a imprimir la palabra y ahora hay multitud de copias, ¿verdad? A través de la invención de la imprenta hay multitud de copias ahora disponibles. Amén. Los hombres, hermanos, que se han dado la tarea de sacar las copias han sido hombres temerosos de Dios, ¿verdad? Quizás algunas versiones traigan algunas palabras quizás cambiadas, por eso es importante estudiar, ¿verdad? Es importante la investigación para nosotros poder tener la palabra o las Escrituras más apegadas, ¿verdad?, a los manuscritos o a las copias más fidedignas a las copias originales, ¿verdad? Porque ya los manuscritos originales no existen, ¿verdad? Ya los manuscritos originales a los cuales se escribieron ellos ya no existen, porque por el paso del tiempo, hermanos, el deterioro, ¿verdad?, la oxidación y tantas cosas, hermanos, que
que acontecen a las Escrituras siendo ya de muchos años, esto las lleva a irse deteriorando, ¿verdad? Pero por eso es que se empezaron a sacar copias de los manuscritos originales, amén, las cuales ya no existen, ¿verdad? Pero hay copias de ellas, y de esas copias han estado sacando, ¿verdad? Las copias, los copistas, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, pues se ha impreso, ¿verdad? De los manuscritos, de las copias, amén. Gloria a Jesús. Bueno, estos libros que les he mencionado son libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? También Ezequiel, otro profeta, ¿verdad? Que el Señor llama también a su servicio. También él recibe la orden. Aquí en el capítulo 24, versículo 2 le dice: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Le dice: escribe la fecha de este día, amén. O sea, lo llama a que también escribiera, amén. Estos son libros del Antiguo Testamento. Hay otro profeta llamado Habacuc también, capítulo 2, verso 2. Ustedes lo pueden leer, ¿verdad?, en su casa. Y también él recibe también una orden de escribir, ¿verdad? De ahí, hermanos, estos libros que son del Antiguo Testamento, posteriormente se escribe el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ¿verdad? Los 4 evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Los escritores de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, llamados los 4 evangelios, ¿verdad? Ahí me llama mucho la atención, ¿verdad?, el libro o el evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque aunque Lucas no fue un discípulo del Señor, no fue un creyente contemporáneo a Jesús, que haya existido en el momento en que Jesús estuvo aquí, ¿verdad?, o que él haya sido discípulo, seguidor del Señor, posiblemente, quizá él ya haya nacido, ¿verdad? No nos lo dice la historia, ¿verdad? Perdón, pero es muy interesante, ¿verdad?, de Lucas, que él se da la tarea de escribir, ¿verdad?, el evangelio que lleva su nombre, y que es bien interesante lo que él dice, hermanos, en el capítulo 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Aquí dice Lucas, el escritor de este evangelio, que él tuvo ese interés por también escribir este libro, y dice que se dio a la tarea él de investigar de las personas que habían sido testigos oculares, que ellos habían estado con el Señor. Es decir, hermanos, que él se fue a la fuente de la información más fidedigna, que había sido las personas que estuvieron con el Señor, ¿verdad? Entonces él tuvo información de primera mano para escribir este evangelio. Amén. De las personas que estuvieron con el Señor, que estuvieron con Jesús. Amén. Que estuvieron con el Mesías enviado. Amén. Él se dirigió a ellos para investigar. Amén. Todo lo que había pasado, todo lo que había acontecido, lo que el Señor había hablado, lo que Él había hecho. Y todo eso lo plasmó en el evangelio que lleva su nombre. Amén. Y de igual manera los demás, ¿verdad?, escritores de la palabra, el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque este evangelista llamado Lucas, pues fue contemporáneo del apóstol Pablo, ¿verdad? Fue uno de los acompañantes de Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Y Pablo fue otro escritor, ¿verdad?, muy prolífico, ¿verdad? Hay en el Nuevo Testamento muchas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Enseñanzas bien importantes para la iglesia, ¿verdad?, que escribe el apóstol Pablo y que nos han sido de mucha bendición. Amén. Así que
Esto es parte, ¿verdad?, de lo que les hemos compartido a todos ustedes, hermanos, amigos. Yo espero que haya sido de grande bendición para ustedes, ¿verdad? El origen de las Escrituras, ¿verdad? Que la Biblia, como le pusimos en el anterior video, es la fuente de la enseñanza, ¿verdad? Así que es sumamente interesante, ¿verdad? El origen de las Escrituras. Amén. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes esto que he compartido, hermanos. Dios les bendiga mucho. Y espero que sigan, ¿verdad?, suscribiéndose más personas al canal, ¿verdad?, de YouTube. Que sigan también a través de Facebook, ¿verdad?, viendo estos videos. Y lo estamos haciendo todo para la gloria del Señor, ¿verdad? Y para que usted sea bendecido, para que sea edificado. Y para, si es posible, puede usted aprender quizás algo, ¿verdad?, un poco de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga mucho y Dios les guarde. Amén. Bendiciones.